ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hacía tiempo, ¿eh? Sí, desde luego, te has librado por los pelos porque creo que ayer nevó en Nueva York. Es verdad. O sea, si te aguantas un par de días más, igual tenías Igual tenía que haber retrasado la vuelta, es verdad. ¿Te has dado cuenta que en el resumen informativo no había política? Es la primera vez también en mucho tiempo, ¿eh? Sí, está bien, eso significa yo me encuentro mejor, ¿no? Es como hay más noticias de cosas, ¿verdad? Aparte de la política, de Cataluña, del PIN parental, que es en realidad censura educacional, hay más cosas en la vida. Sí. Claro, la última vez que nos vimos todavía no había gobierno, ni posibilidad de que lo hubiera. Ahora fíjate dónde estamos, nos quedan 1.390 y bueno, según la cuenta de Pedro Sánchez no sé cuántos nos quedan. Sí, llevamos ya una semana en el apocalipsis y todavía no ha pasado nada. Es verdad, a pesar de que nos gobiernan los bolivarianos, ¿verdad? Sí. Oye, ¿es verdad que en Nueva York te confundían con un Papá Noel de paisano? Sí, este año está muy bien. El año pasado no me gustó demasiado, pues no conectaba con la gente, pero este año he conectado con todo el mundo debido a esta tripa que cuido con pasión. La tripa es la barba. Y la barba. Que te podías llevar cosas de los grandes almacenes y salí ni siquiera... del Macy's con 2 cosas que me había comprado y se habían dejado la cosa esta que pita y claro, nadie sospechó de mí con esta cara. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo va a robar algo Papá Noel, no? Exacto. Empezamos. Well, a doctor comes round here with his face all bright and he says in a little while you'll be all right. All he gives is a humbug pill, a dose of dope and a great big bill. Tell me, how can a poor man stand such times and Vamos a viajar a mayo del 67, se desencadenó una guerra civil en Nigeria que nos dejó imágenes difíciles de olvidar. La región de Biafra, al sur del país, proclamó su independencia y comenzó un conflicto armado que originó una de las mayores hambrunas que se recuerdan y que hizo historia en los medios de comunicación. Esta semana se han cumplido 50 años del final de aquel conflicto sin una sola conmemoración por parte del Estado nigeriano. Nigeria todavía no ha curado, lógicamente, esas heridas, sigue siendo una olla de presión lista para explotar en cualquier momento. Y Ramón, una de las causas de la proclamación de independencia de Biafra, en buena medida fue el petróleo, ¿no? Sí, si no hubiera ido petróleo seguramente no hubiera ido la guerra que sufrió Nigeria. Nigeria, como muchos países africanos, es un producto colonial, británico en este caso, donde conviven etnias muy diferentes y no siempre bien avenidas. Y como decías, sigue siendo una olla a presión. Es uno de los países con más petróleo de África, es uno de los países más poblados y también es uno de los países que producen más pobreza. Otro factor que desencadenó el enfrentamiento fue el caos de fronteras políticas que dejaron los poderes coloniales, en este caso el extenso territorio que los británicos llamaron Nigeria, en realidad eran 3 naciones pegadas. Si arriba están los Hausa, que es la zona más musulmana, después cerca de Camerún están los Yoruba, que no tienen nada que ver con los Hausa, y después están los Igbo, que la mayoría son de Biafra. Para que la gente no se entienda, 2 de los grandes escritores nigerianos, Chimamanda Adichie nació en Biafra, en lo que fue Biafra, y el otro gran escritor de Todo se desmorona, ¿cómo se llama este hombre? Ay, no me acuerdo. No se llama, lo tengo por aquí apuntado. Chinua Achebe. Él no nació en Biafra, pero era Igbo también. Los Igbo son gente bastante más, muy dada a la cultura, y fue una guerra en la que murieron cerca de 1 millón de personas o más de 1 millón de personas, y en esta guerra nació no solo Médicos Sin Fronteras, sino nació también el concepto de intervención humanitaria. Claro, para hablar de ello nos acompaña el reportero de Televisión Española, director del programa En Portada, José Antonio Guardiola. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. A verte por aquí. Oye, por cierto, ya que estás aquí, vamos, si os parece, hacemos un pequeño paréntesis para hablar de una compañera tuya en televisión, que es Alicia Gómez Montano, que falleció ayer por la mañana de un cáncer de mama. Y es una mujer a la que todos relacionamos también con ese arte del reporterismo, ¿verdad? Sí, Alicia estuvo... Alicia se la recordará siempre por ser directora de Informe Semanal, fundamentalmente, pero estuvo una buena etapa en Portada, lo disfrutó mucho. Yo de Alicia recuerdo
muchas cosas. Por ejemplo, era muy concienzuda, le encargabas un tema y al día siguiente tenía carpetas y carpetas que se las había empollado como si fuera a hacer un examen, ¿no? Pero a la vez tenía una brillantez en la descripción muy aguda, que cuando combinaba esas dos cosas en un reportaje, el reportaje era fantástico, ¿no? Y luego, bueno, era muy buena gente, era muy coqueta. Yo incluso creo que se murió el sábado porque se metió en internet y vio que los domingos en el cielo cierran las peluquerías, seguro. Tú también lo conocías mucho, ¿no, Ramón? Sí, nosotros pertenecimos a un grupo no de WhatsApp, pre-WhatsApp, de periodistas que lo creó Javier de la Oliva, y era una lista cerrada de internet en la época de Aznar, y así sobrevivimos al aznarato. Y sí, lo que dice Guardi, no solo era una gran periodista, una gran persona, sino una gran jefa, que no es nada fácil. Porque hay gente que cuando se le pone la gorra se le ve quién es. Se le cambia, sí. Ella fue una gran jefa, igual que una gran periodista. Un buen jefe es muy importante, porque un buen jefe puede cambiar muchas cosas. Sí. Además, yo creo que ella podía haber dejado de trabajar hace ya unos años y lo ha escogido seguir trabajando hasta el final, ¿no? Eligió, sí. Ella se podía haber acogido al ERE que hubo en Televisión Española en torno al 2007-2008, pero prefirió seguir. Es más, ella se presentó de candidata en el concurso público para dirigir RTV y salió el número 1, es decir, que más allá de la edad de jubilación habría podido haber seguido trabajando en Televisión Española. Bueno, pues un abrazo para todos los familiares y amigos de Alicia Gómez Montano. Decíamos que las primeras imágenes mundiales impactantes de África en los medios de comunicación fueron producto de la guerra civil en Nigeria. ¿Por qué crees tú que ha adquirido tanta presencia mediática? Bueno, yo creo que a Biafra se debe en gran medida al estigma que tiene África, sobre todo en los medios de comunicación, de que África solo interesa cuando hay catástrofes humanitarias, catástrofes naturales o golpes de Estado, ¿no? De hecho, es una historia, como contaba Ramón, compleja, por conceptos religiosos y también étnicos y demás, pero que yo creo que si a la mayor parte de la gente le preguntamos dónde está Biafra, lo ubican en África y poco más, ¿no? Y luego este debate sobre si África genera interés en las audiencias, a mí me parece un poco perverso, y que es el estigma que ha marcado África en las redacciones en los años siguientes, porque bueno, yo no sé si África generará muchísimo interés entre la población o no, pero se debate eso, y no se debate, por ejemplo, por qué los declaraciones de los políticos los domingos, que los ponen de guardia para decir lo mismo que dijeron sus compañeros del partido los viernes, genera interés o no, ¿no? Al final, a veces incluso entramos en la trampa de debatir lo que no tendríamos que debatir. Ramón, me parece que te está interpelando, Guardi. Sí, no, a mí Biafra supuso un cambio en la forma de contar las grandes tragedias humanitarias, pero no hemos aprendido tanto después de 50 años, que es un poco el motivo que traemos Biafra. Después de 50 años no hemos mejorado. Tenemos Haití, tenemos Somalia, tenemos un montón de crisis humanitarias que seguimos con el mismo tratamiento, digamos, de espectacularidad y de que entramos, contamos hasta el último detalle y nos vamos y no se vuelve a hablar de ellos, y no hemos sabido contribuir a la pacificación y a la mejora de estas sociedades. Incluso yo diría una cosa, fíjate, algo parecido, yo Biafra evidentemente no lo cubrí, pero algo parecido ocurrió en Etiopía en los años 2000, ¿no? Yo recuerdo que los medios anglosajones, BBC, CNN, incidían mucho y durante mucho tiempo en que en Etiopía se acercaba una hambruna como consecuencia de la sequía que iba a suponer la muerte de 15, 18 millones de personas, se decía, ¿no? Yo fui allí, una vez que ya dejaron entrar a los periodistas, volamos a la zona sur, que era el epicentro de esa tragedia, y yo empecé a preguntar a los etíopes que estaban allí. Dicen, no, sí, sequía hay, y hambruna hay, pero la misma del año pasado, y la del anterior, ¿no? Y dices, entonces, ¿por qué se ha generado todo este interés en la opinión pública internacional en que vayamos a cubrir esto, ¿no? La injerencia humanitaria que decíamos, ¿no? Y vas atando cabos, y sin llegar a ninguna conclusión, pues tu cerebro te lleva a pensar, era un régimen cerrado, que no quería relaciones con Occidente. Occidente sí quería tener relaciones con ellos, el del primer ministro Meles Zenawi, y que al final se vieron obligados a abrir sus fronteras, y cuando yo llegué al aeropuerto de Addis Abeba había decenas y decenas de aviones de ayuda humanitaria, entraron humanitarios, políticos, periodistas, y al final Etiopía se tuvo que abrir al mundo porque no le quedó otro remedio, ¿no? O sea, que ya no solo nuestro papel como periodistas de que no hemos sido
capaces a lo mejor de encontrar el lenguaje idóneo para contar África, sino que a veces también nos dejamos arrastrar, ¿no? por decisiones que ni siquiera conocemos. Claro, todo esto arranca hace 50 años, luego yo creo que está o se acentúa con el efecto CNN a partir de la primera guerra del Golfo, ¿no? Como era el periodista aquel de Peter Barnett, creo que era, ¿no? Que transmitía aquello, que luego cayó en desgracia, por cierto. Es verdad, es verdad. Pero claro, luego ocurre pues lo que ha ocurrido en Haití, por ejemplo, Ramón, que lo hablamos la semana pasada, ¿no? La repercusión mediática o el interés inicial que se muestra ante un conflicto así genera una avalancha de ayuda humanitaria que luego no se puede gestionar bien, porque no existe capacidad para gestionar. Sí, ni existe capacidad para gestionarla, ni existe capacidad o interés o no sabemos qué para transformar una sociedad, un país tan pequeño como Haití, y después nosotros no hacemos un seguimiento de las promesas. O sea, Francia promete, vamos a dar 70 millones, y 70 millones son 50 que descuentan de una deuda exterior que no iban a cobrar, 20 si me compras productos franceses, o incluso ni siquiera 20, igual de esa ayuda no ha llegado nada. Todos ocupan titulares, les damos los titulares, que pasa aquí mucho en la política, les regalamos titulares, pero luego no hay una comprobación de qué ha pasado con esa promesa. Y estamos hablando de gente que muere de hambre, estamos hablando de guerras invisibles como Yemen, o conflictos eternos como Afganistán, que ahora se vuelve a hablar de él, porque si se van los americanos volverán los talibán, como todo el mundo sabe que iba a ocurrir, es el minuto 1. Ha habido muchísimos muertos, muchísimo sufrimiento inútil, como pasó en Vietnam. Claro. ¿Y no tienes la impresión de que al final los medios salen de esos conflictos con esta frase que es fatídica o apocalíptica de es que este país no tiene remedio? Entonces nos vamos porque va a seguir así siempre. Entonces no nos interesa. Sí, yo recuerdo un reportero hace ya tiempo en Televisión Española que cubrió la revolución en Rumanía, ¿no? Que contó todo lo que vio y ya cuando no tenía nada más que contar dijo, bueno, que venga el especialista, que era Paco Llegaray, que era el corresponsal en Viena, y que explique lo que ha pasado porque yo no soy capaz de entenderlo, ¿no? Sí, a veces te quedas mucho con esa sensación, ¿no? Y volviendo a lo de Biafra, o sea, yo creo que Biafra fue un punto de inflexión en la manera de cubrir los grandes conflictos o grandes acontecimientos internacionales, y yo creo que el periodismo ha ido transformándose en función de esos grandes acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, el muro de Berlín, yo creo que fue la primera vez en la que se daba información, lo entrecomillo, en directo, de tal manera que no teníamos el contexto, poníamos la imagen, veíamos a gente que cruzaba un muro y que lo estaba picando. Entonces ya solo la fuerza del directo, los periodistas pensamos que con eso se iba a entender todo y faltaba el contexto. Y eso nos llevó a una televisión más pegada al directo que al contexto del reportaje que es... Sí, no es información, ¿no? Exacto, se saltó, yo siempre digo, se saltó de la información a la retransmisión, y entonces al final es como retransmitir un partido de fútbol, tú dejas ahí las imágenes y puedes poner o no la voz de quien te lo cuenta, pero tú ya lo estás viendo. Exacto, sí. David Noguera es presidente de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Buenos días. Contábamos que la guerra de Biafra motivó la creación en diciembre del 71 de tu organización, de Médicos Sin Fronteras, por un grupo de profesionales de la salud disconforme con el modo en el que se actuó allí. ¿Cómo se hacían las cosas y cómo queríais vosotros que se hicieran? Bueno, el elemento catalizador es que estos compañeros, los fundadores de Médicos Sin Fronteras, trabajaban con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene una especie de mandato de silencio, o sea, no hacen denuncia pública, porque eso les permite llegar a todas partes, es su apuesta. Y entonces, pues este grupo de compañeros decidió que viendo, digamos, prácticamente un genocidio, porque el nivel de violencia contra la población de Biafra era altísimo, pues que simplemente haciendo una acción médica no era suficiente y que había momentos que había que también incorporar elementos de denuncia, ¿eh? Y entonces, de vuelta a Francia, coincidió también que había una serie de periodistas que tenían ese interés también de crear una especie de reporteros sin fronteras, y entonces en un periódico concreto, en el Tonus, en el año 71, y podéis ver la foto en internet, son unos señores con mostacho, ese es el elemento común de la época de moda, y nada, y desde entonces, pues mira, casi 50 años de, digamos, este pack, ¿no? Esta acción médica, con el elemento de denuncia, con el elemento de eso de testimonio, particularmente en situaciones de conflicto, ¿no? Sí, porque no solamente asistencia, como dices, también es una posición ideológica la que vosotros adoptáis muchas veces. Y de esos señores sin mostacho hemos pasado a cuánta gente colabora, participa, trabaja, cuántos conflictos. Bueno, ahora en Médicos Sin Fronteras es una organización grande, de las más grandes del sector, digamos. A día de hoy, Médicos Sin Fronteras Internacional son 6,5 millones de socios.
alrededor de 47.000 personas desplegadas en el terreno en más de 70 países, ¿no? En Médicos Sin Fronteras de España es una sección muy importante del movimiento, es una de las 5 secciones operacionales que tiene Médicos Sin Fronteras, y nosotros tenemos cerca de 7.000 trabajadores en el terreno, y España es el país con más socios de Médicos Sin Fronteras en el mundo, ¿no? En números absolutos y también relativos, pues tenemos 500.000 de socios, lo cual nos hace sentir muy orgullosos. ¿Y cómo coordináis un despliegue cuando surge una catástrofe? Porque alguien dice que la mejor manera de ayudar a un país cuando ocurre algo así es ir allí cuando los demás se marchan, digamos. Sí, bueno, digamos, no sirve un patrón para todas las crisis, obviamente, pero sí que hay un efecto CNN, lo habéis mencionado vosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez en una intervención en Timor, que me fui a la reunión de coordinación de ONGs y había 250 ONGs, entonces yo en ese momento, obviamente, sí que teníamos que retirarnos porque no tenía ningún sentido, ¿no? Timor pues estaba repleto de ONGs australianas, neozelandesas y el ejército australiano, ¿no? Pero, digamos, la coordinación es un elemento fundamental de las intervenciones humanitarias. Es verdad que en las grandes crisis, en las crisis fuertes, pues terremotos de Haití, etcétera, etcétera, los primeros días cuesta, pero también porque está centrado, digamos, en salvar vidas. En Haití teníamos gente con heridas, con quemaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero enseguida te pones a coordinar, sobre todo contra las ONGs grandes, y luego hay todo un sistema de coordinación estándar que lo organiza Naciones Unidas con mayor o menor éxito, pero que ya se aplica sistemáticamente en todas las crisis, y todas las ONGs tienen que acudir a estas plataformas de coordinación. Pero es verdad lo que dices tú, que muchas veces en algunas de esas crisis más mediáticas lo importante es ir al cabo de un año o al cabo de 2, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el hecho de que Médicos Sin Fronteras sea una organización financieramente independiente, es decir, nosotros a día de hoy solo el 1% de nuestros fondos son de gobierno, el 99% es privado, y esto fue una apuesta estratégica, pues nos permite tomar este tipo de decisiones. Hay otras ONGs que no pueden, a veces son los mismos gobiernos los que envían las ONGs con los fondos al principio de la crisis para poder decir en televisión que están apoyando, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que a veces también hay elementos políticos en ese tipo de situaciones. Han pasado 50 años y, como ocurre en el periodismo, hay pasos adelante y pasos hacia atrás. Ahora hemos visto en la guerra de Siria, en Afganistán y en otros sitios que sois objetivo. Los hospitales son objetivo, no solo de las tropas americanas, de las tropas rusas. Hemos perdido un poco esa protección de la ayuda humanitaria, ¿no? Sí, hola Ramón. Sí, la verdad es que estos últimos años han sido particularmente complejos. La gente dice que sean los peores, bueno, no lo sé. Pero es verdad que hemos dado pasos para atrás, ¿no? Lo mencionas tú. Yo creo que hay elementos de calidad que nos permiten, ¿no?, afirmar esta situación, ¿no? El ataque a las misiones médicas es algo que en el pasado no pasaba tanto o pasaba excepcionalmente. Sobre todo en la guerra de Siria lo hemos visto, lo hemos sufrido, hemos tenido centenares de ataques, pero también en Yemen, también en Ucrania. Y luego yo diría que estos últimos años, particularmente estos 3, 4, 5, un fenómeno de criminalización de la solidaridad, pues eso, ¿no? Políticos que antes, haciendo declaraciones absolutamente abiertas, atacando a ONGs o atacando a refugiados, atacando a migrantes, y hoy sin complejos, ¿no? Antes lo hacían de una forma más sutil, si queréis, o con silencios más cómplices, pero hoy en día, pues estos discursos de odio también nos preocupan mucho, ¿no? Y finalmente, además, con una traducción clara, por ejemplo, ahora estamos sufriendo muchísimo la aplicación de lo que se llaman leyes antiterroristas en muchos países, que básicamente criminalizan esta acción de las ONGs directamente, es decir, que equiparan el trabajar en una zona, digamos, controlada por un grupo terrorista o rebelde con ser terrorista, ¿no? Y entonces impidiendo de facto el acceso a organizaciones humanitarias como la nuestra. Lo estamos viendo en muchos contextos. En este sentido hay elementos muy preocupantes encima de la mesa. Ayudar a un terrorista es colaborar con un terrorista en algunos lugares. Oye, hay un elemento más y me gustaría preguntarte, sobre todo a ti, José, yo creo, y es algo de lo que los medios no deberíamos sentirnos orgullosos, es casi trapos sucios, y es que muchas coberturas dependen de que nos la financien ONGs, porque a ellos les interesa que nosotros vayamos a cubrir algo y que tenga cierta repercusión para, a su vez, que se cierre el círculo y que ellos consigan más financiación. Esto es ley de vida, porque en los medios nos pasamos la mayor parte del tiempo haciendo cuentas, más que haciendo periodismo. No sé si a ti te afecta. A nosotros no nos ha afectado. O sea, yo, desde que soy director de En Portada, que va a hacer ya 11 años, no hemos hecho nunca un viaje
pagado por una ONG. Otra cosa es, ya que está Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, fui a Sudán del Sur y en Malakal, que es uno de los pueblos más horrorosos en los que he estado en mi vida, y por el calor que hacía, pues nos alojamos en la casa de Médicos Sin Fronteras porque no había otra cosa, ¿no? Pero que una ONG o un partido político o un país te pague un viaje, yo creo que es empezar a renunciar a hacer periodismo, y sobre todo trabajando en una televisión pública como trabajamos nosotros. Pero sí es cierto que la crisis, que ha afectado muchísimo al periodismo, y más todavía al periodismo internacional, porque no hay que olvidar que periodismo es tiempo y dinero, y la crisis nos ha quitado tiempo y nos ha quitado dinero para hacer historias, ¿no? Pues al final te lleva a que si quieres contar algo y tienes que ir invitado, pues tienes que aceptar la invitación en muchos casos y en muchos medios, ¿no? Claro, a ti te provoca cierta, no sé... Sí, yo tengo dos amigos que además son pareja, Emma Daly, que ha estado varias veces aquí, Emma Daly, sí, que trabaja en Human Rights Watch, y Santi Lyon, el fotógrafo histórico de AP. Y cuando Human Rights Watch le pasa como a médicos, hace unos trabajos de denuncia con unos reportajes tan buenos como si fueran periodísticos. Y Santi decía, sí, pero no sois periodistas, no hay capacidad de otros puntos de vista. Entonces, claro, nosotros hemos ido renunciando a eso. Y después ya no solo es las ONGs, a veces pues te llevan a sitios que yo he hecho viajes con médicos, por ejemplo en Somalia, y gracias a que estuve con médicos en muy poco tiempo estuve en un hospital de mujeres que habían sufrido ablación, y protegido por el prestigio de médicos, las mujeres hablaban. Esto yo no hubiera conseguido quizás en un mes, ¿no? También tiene ventajas y desventajas. Lo que ocurre es que cuando ya no es que te paguen un viaje y vayas con ellos, es que vas una semana y vas con los titulares ya en la maleta. Claro. Y no hay ese tiempo ese placer que teníamos antes, y no es que los tiempos pasados sean mejores, los futuros volverán a ser buenos, de perderte y tener paciencia, de dejar que las historias fluyan. Detrás de la historia evidente hay otra historia mejor. No, ya no es eso, todos seguimos un patrón que es el patrón televisivo, el patrón de las televisiones que dan directos, que simulan dos cosas, que todo está ocurriendo a la vez, que es mentira, y que eso es lo importante, que también es mentira. Sí, sí. Y luego la frase más fatídica que hay ahora es, y manda algo para la web. Exacto, y para el Twitter. David Noguera, que es el presidente de Médicos Sin Fronteras. Gracias, David, un abrazo. Gracias a vosotros. Y José Antonio Guardiola, director del programa En Portada en Televisión Española. Aquí tienes una mesa a la que venir los domingos a las 8. No sé si te gusta tener que salir de casa. Es un placer pasear por la Gran Vía a las 8 de la mañana. ¿Verdad que sí? No sabes si la gente va o vuelve. Sí. A las 7 hay mucha más gente, y a las 6 que a las 8 de la mañana, ya te lo puedo decir. Hasta luego, José. Oye, lo que está pasando con la realeza británica, yo creo que también tiene una interpretación social. Son los tiempos que corren. Y racista. Sí. Yo te contaba antes que leí, porque pasé por Londres a la vuelta, y leí los periódicos, y había un tinte anti-Meghan Markle que olía a racismo en toda la prensa sensacionalista, que tiraba para atrás, ¿eh? Sí, es que, mi madre es británica. Ella no puede decir que es inglesa, es británica porque sus padres eran extranjeros. Pero sus padres eran sajones y normandos, que son los que crearon el Reino Unido. Sí, hay una parte del Reino Unido que es profundamente racista. Sí. Que Begoña Arce, es la del Brexit. En Londres, te hemos hecho levantar, me parece. ¿Cómo estás, Begoña? Muy bien. ¿Podríamos todavía decir príncipe Enrique o ya deja de ser príncipe? No deja de ser príncipe, lo que deja de ser es Alteza Real. Es decir, no les van a quitar los títulos porque eso es un poquito violento. Lo hicieron con la princesa Diana y no quedó muy bien, pero lo que van a hacer es que no los pueden utilizar. No pueden utilizar ni tanto Enrique ni Meghan los títulos de Su Alteza Real. Siguen siendo duques, y lo que no van a hacer es trabajar en absoluto en nombre de la reina ni en nombre de la corona. Esto, tras el comunicado de ayer por la tarde, lo que van a hacer es estar viviendo como ellos querían entre América y el Reino Unido. Van a mantener de momento la casa que tienen en Windsor, pero van a pagar los casi 3 millones de libras que... A devolver, ¿cierto? Sí, lo van a devolver, dinero del contribuyente que utilizaron para reformarla. Oye, no es mala reforma, de todas maneras. Sí, claro. De todas maneras van a pagar alquiler, aparentemente también, unos 450.000 euros al año cuesta ese cottage que tienen en Windsor. ¿Qué más cosas? Esto les va a dar libertad completamente para negociar acuerdos comerciales que pueden ser muchos y muy valiosos,
Esto va a ser un capítulo muy espinoso porque indudablemente el príncipe Enrique sigue siendo el nieto de la reina y cualquier uso que haga comercial aquí va a ser súper criticado, y más en ese ambiente del que hablabais, que es totalmente cierto. Por otra parte, no está decidido quién va a pagar la seguridad, pero ellos van a dejar de recibir los 3 millones de euros que recibían al año. El príncipe Enrique, que lo recibía directamente de la reina, del dinero de los contribuyentes. Eso se acabó a partir de la primavera, que es cuando entra en vigor todo esto, pero no se sabe qué va a pasar con otros 6 millones de euros que ahora mismo le otorga o le entrega su padre, el príncipe Carlos, como heredero. Es decir, el príncipe como heredero príncipe de Gales, tiene el ducado de Cornualles, que simplemente se creó para que el heredero fuera independiente de la corona y la reina o el rey de turno no le hiciera la vida imposible. Esto da muchísimo dinero, genera mucho dinero, entonces lo que se ha llegado es a un acuerdo privado de cuánto el príncipe Carlos le va a dar a su hijo. Cuidado con esto, porque en el futuro el príncipe heredero no va a ser el príncipe Carlos y el exrey va a ser el príncipe Guillermo, y en este momento la relación con el príncipe Guillermo está prácticamente rota, entonces es mucho dinero. O sea, a mí me ha llamado la atención, perdón, hay una cláusula en este acuerdo que se hizo público ayer que establece que el príncipe Enrique, ahora haga lo que haga en empresas o en colaboraciones, lo que sea, tiene que preservar la dignidad de la corona. Es verdad, por si acaso se mete a tertuliano de Fox News o algo así, ¿no? Sí. Este es un terreno enormemente espinoso. Esto no ha ocurrido nunca. Están experimentando. Es un cambio de estilo y de tiempos por la llegada de Meghan, pero también porque los tiempos cambian. Todo este acuerdo del que se está hablando ahora, se está pensando también en qué va a pasar, por ejemplo, con los hijos de Kate Middleton y del príncipe Guillermo, porque la corona aquí lo que quiere es restringir al mínimo los miembros activos que cobran del erario público. Entonces, el heredero está claro, es el hijo mayor de esta pareja, pero ¿qué pasa con Charlotte y qué pasa con Louis, que son los dos niños más pequeños? Entonces, en el futuro, este modelo que se implante ahora podría implantarse para esos miembros de la realeza que nunca van a llegar al trono y que han sido siempre un problema de mantenimiento de lo que hacen, y tenemos el caso abierto todavía y muchísimo más grave que todo esto del príncipe Andrés, que veremos a ver cómo acaba. Exacto, sí, fíjate con lo que tiene abierto en el caso de la pederastia en Estados Unidos. Begoña Arce, un beso fuerte, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Leí que es gracioso porque eran o van a seguir siendo duques de Sussex, pero Meghan Markle ha pasado en toda su vida solo 3 horas se planan los duques de Palma. No sé cuánto tiempo pasa en Palma. Bueno, ahora van a tener que trabajar, que tampoco está mal. Cuando uno sale a la vida real, pues entiende mejor los problemas de la gente. Claro, la vida real, esta pareja me cae mejor que la otra. ¿Por qué? Pues me parecen más normales. El Harry me parece más normal desde pequeño, como más trasto, como más, no sé, el otro me parece más impostado. Esto no es periodismo, ¿eh? No. Ramón Lobo, hasta la semana que viene. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.